Hoy quiero que platiquemos un poco sobre esta idea de darle semántica a los lenguajes de primer orden. Ya cuando estudiamos la lógica proposicional, platicamos un poco de qué es la semántica y ya vimos un ejemplo de cómo se hace este proceso de darle una semántica a un lenguaje formal. Lo hicimos en el caso de la lógica proposicional, pero ahora quiero que lo retomemos y lo hagamos para los lenguajes de primer orden. Nada más como un breve repaso. La idea de la semántica es el darle significado a los símbolos, ¿no? Habl- ya hemos mencionado que los lenguajes formales solo deben pensarse como símbolos que no tienen un significado propio, que no significan nada, ¿no? Solo son símbolos que cuando están acomodados en cierto orden nos dan fórmulas bien formadas del lenguaje y eso es todo. El chiste de los lenguajes formales es que una máquina puede reconocer si algo es una fórmula o no y demás, pero no tienen un significado propio. Ahí es donde entra la semántica. El chiste de la semántica es interpretar esos símbolos de alguna forma, darles un significado y, bueno, eventualmente poder determinar si algo es verdadero o falso. En particular, pues esto lo dijimos en el curso pasado. El discurso matemático, por ejemplo, los teoremas, las demostraciones, está completamente centrado en proposiciones, en cosas, en afirmaciones que son o verdaderas o falsas y que se puede determinar categóricamente una o a la otra, al menos dentro de un contexto adecuado. Y entonces lo que queremos es, pues, extraer de alguna forma proposiciones de estas fórmulas bien formadas y determinar si son verdaderas o falsas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eh, y ahorita quiero platicarles un poco, darles como un panorama de cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a ir desarrollando estas ideas. Y para eso, primero hay que acordarnos brevemente de lo que hicimos en la lógica proposicional. Entonces, en la lógica proposicional, nuestra semántica se reducía esencialmente a las asignaciones de verdad y a las tablas de verdad, ¿no? Si recuerdan, una asignación de verdad simplemente era una función v que iba del conjunto de letras proposicionales, déjenme ponerle así gordita nada más, para tener un nombre, y iba en el conjunto 0, 1, es decir, en verdadero y falso, y lo único que hacía era a cada letra proposicional le asignábamos un valor 0 o 1, verdadero o falso. Y bueno, eso nos permitía después extender eh, esos valores de verdad de las letras proposicionales a todas las fórmulas bien formadas del lenguaje proposicional, ¿no? Teníamos las asignaciones extendidas, que por ejemplo, B barra pues de una fórmula alfa y beta, por ejemplo, es- resultaba ser el mínimo, ¿no? De los valores de alfa y de beta. Y bueno, a partir de eso dábamos una definición recursiva y con que supiéramos el valor de verdad de las letras proposicionales, nosotros podíamos darle un valor de verdad a todas este, las fórmulas del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues las asignaciones eran nuestras interpretaciones. De hecho, alguna vez dijimos que eran como mundos posibles, ¿no? Una asignación me determinaba un mundo posible, eh, que es como un renglón de esta tabla de verdad. Por ejemplo, veamos este renglón. Este es el renglón en el que P0 es verdadera y P1 es falsa. Ahora, P0 y P1 estamos pensando que representan a una proposición en abstracto y en este mundo dado por esta asignación de verdad, P0 es verdadero y P1 es falso. Y mediante las tablas de verdad podíamos determinar en todos los casos
si una fórmula era verdadera o falsa. En este caso, la fórmula P0 implica P1, pues resulta ser falsa, ¿no? En esta interpretación. Si cambiamos de interpretación, es decir, de asignación de verdad, y ahora decimos que, por ejemplo, P0 es falso y P1 también es falso, pues entonces la fórmula cambia de valor y ahora se vuelve verdadera, ¿no? Y esa era la idea de la semántica, interpretar los símbolos, que en este caso lo hacíamos mediante asignaciones de verdad, eh, y con eso determinar, bajo una cierta interpretación, si una fórmula es verdadera o falsa. En ese sentido las convertíamos en proposiciones, ¿no? Porque ya podíamos decir, esta fórmula es verdadera en esta interpretación o es falsa en esta interpretación. Aquí hay que mencionar que es un poco abstracto el manejo en la lógica proposicional, porque eso de decir que una función que va de las letras proposicionales al 0,1 es una interpretación de los símbolos y que le estamos dando significado, pues es un salto conceptual un poco fuerte. Sin embargo, esa era la idea. Eh, Afortunadamente, digo, la razón por la que estudiamos la lógica proposicional en lógica 1 es porque es muy, muy sencilla en general. Es fácil dar las definiciones, es relativamente fácil hacer las demostraciones y no hay que tener cuidado de tantos detalles. Las definiciones, ya lo vieron con la construcción del lenguaje, para los lenguajes de primer orden es mucho más complicada. Y lo mismo va a ser para el proceso de asignarle una semántica. Hay muchas más piezas en juego, pero la ventaja es que todo va a ser mucho más intuitivo en vez de tener una función ahí abstracta que es una interpretación. Ahora sí vamos a tener interpretaciones en un sentido mucho más obvio de la palabra, ¿no? Este, pero esa es la idea central de lo que queremos hacer. Agarrar los símbolos del lenguaje, interpretarlos de alguna forma y determinar si son verdaderos o falsos, o convertir gracias a esa interpretación a las fórmulas bien formadas en proposiciones y determinar si una proposición es verdadera o falsa bajo una cierta interpretación. Entonces, nuestro plan para hacer todo esto y poder finalmente llegar a determinar la verdad de algo va a ser a través de lo que se conoce como la definición de verdad de Tarski. Y bueno, la definición de verdad de Tarski es una cosa este, muy tonta y muy chula al mismo tiempo. Cuando uno la ve parece bastante tonta, pero en realidad es muy profunda en lo que está diciendo y es maravillosa. Pero para llegar a ella tenemos que pasar por varios pasos. Entonces, primero vamos a hablar de las estructuras elementales. Las estructuras elementales van a ser el rol de nuestros mundos posibles. En algún sentido son como las asignaciones en que nos van a decir dónde estamos trabajando, ¿no? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo les digo, eh, hay un n tal que para todo m, eh, n es menor que m, que sería algo así como existe un elemento mínimo, pues dependiendo del contexto, esa parece una afirmación que haríamos en matemáticas, ¿no? Se parece a algo que les podrían poner a demostrar en un examen de álgebra superior. Pero hay un detalle muy importante. Tenemos que decir si es n y es m, pues, ¿qué son, no? Porque, por ejemplo, si pensamos que son números naturales, pues esa afirmación es verdadera, ¿no? Está el cero, que es más chiquito que todos los demás. Sin embargo, si pensamos en los números enteros, pues ahí es falsa, ahí no hay un elemento mínimo. Entonces, pues las estructuras elementales nos van a dar nuestro universo de discurso, es decir, dónde estamos hablando, de qué tipo de objetos estamos hablando.
Y también nos van a determinar cómo interpretamos al tipo de semejanza, a los símbolos que dijimos que eran los símbolos no lógicos del lenguaje, los que van a cambiar de un lenguaje de primer orden a otro. También las estructuras elementales nos van a decir cómo interpretamos a esos símbolos, qué significan. Pero vamos a enfrentarnos a otros problemas. Por ejemplo, imagínense que estamos hablando en los reales. Ya nos pusimos todos de acuerdo en que nuestro universo de discurso van a ser los reales. Y yo les pregunto pues, si es verdadero o falso una afirmación como x es menor que cero. Esto lo vamos a poder expresar en nuestros lenguajes de primer orden porque teníamos símbolos, teníamos variables, teníamos símbolos de constante y teníamos símbolos relacionales binarios, ¿no? Entonces, escrito en el lenguaje formal, debe verse como algo así, ¿no? R2 de x, c0. Una relación binaria aplicada a una variable x, a x1, digamos, y a una constante cero. Y bueno, esta va a ser una fórmula bien formada y ya sabemos que estamos hablando de números reales. Y sin embargo, aún así tenemos un problema para hablar de si esa eh, fórmula bien formada es verdadera o falsa, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es exactamente quién es X, ¿no? Porque si X resulta que estamos hablando de -1, pues esa afirmación va a ser verdadera. Pero si X es, digamos, 8, pues va a ser falsa, ¿no? Entonces, eh, para evitar ese problema y convertir a cualquier fórmula del lenguaje proposicional en una proposición, vamos a editar asignaciones de variables. Esas asignaciones de variables podemos pensar en ellas como nuestra primera hada madrina. Y es una hada madrina porque convierte a variables en niños de verdad. Y con niños de verdad me refiero a en objetos que van a estar dentro de estas estructuras elementales. Entonces, la variable X a lo mejor va a decir, pues te toca hacer tal, te toca hacer 8, te toca hacer 0. Y de nuevo, vamos a interpretar los símbolos y dependiendo de la asignación de verdad, pues va a poder cambiar si una fórmula es verdadera o es falsa. Entonces, y de nuevo, este concepto del hada madrina es muy bueno eh, pensando en semántica, porque es exactamente lo que queremos hacer. Queremos convertir a un Pinocho, que en este caso es a nuestro lenguaje formal, las expresiones en nuestro lenguaje formal que no tienen significado, que solo son un muñeco de madera, queremos convertirlas en un niño de verdad, una proposición que realmente pueda ser verdadera o falsa, ¿no? Y de nuevo, esto lo tenemos que hacer por partes y para tener cuidado con todos los detallitos. Y entonces vamos a necesitar varias hadas madrinas. Pero la primera simplemente convierte a variables eh, en elementos de la estructura elemental, en objetos matemáticos, ¿no? Ya de los que podemos decir cosas, ¿no? Por ejemplo, puede convertir una variable en cero y ya podemos hablar de si el cero es par o impar o si es mayor a otro número o menor o cualquier cosa. Sin embargo, eso solo es un primer paso en la interpretación de los símbolos de nuestro lenguaje, ¿no? Si se acuerdan, cuando construimos los lenguajes de primer orden, primero construimos los términos y dijimos que eran como los sustantivos de nuestro lenguaje. Y bueno, lo que queremos es que efectivamente cumplan esa función y para eso necesitamos a nuestra segunda hada madrina, que va a ser la interpretación de los términos. Y la interpretación de los términos, lo que va a hacer es a cada término lo va a convertir en un objeto matemático, en un elemento de las dichosas estructuras. De nuevo, los términos, si se acuerdan, eran o variables. Y bueno, las variables ya sabemos cómo
convertirlas, va a ser gracias a las asignaciones de variables, o símbolos constantes, que la estructura elemental nos va a decir cómo interpretarlas, o símbolos funcionales aplicados a términos, ¿no? Algo de la forma f de t1, t2 hasta tk. Este también puede ser un término donde cada uno de T1 hasta TK ya eran términos. Y de nuevo, esta hada madrina nos va a decir cómo eso convertirlo en un elemento específico de nuestra estructura elemental. De tal forma que eh, podemos pensar que ese término va a ser el nombre de ese objeto, ¿no? Habíamos dicho que los términos sean como sustantivos y aquí lo van a hacer literalmente. A cada término lo voy a convertir, el hada madrina le va a hacer un hechizo para que se convierta en un objeto. Y bueno, podemos decir que el término es el nombre de ese objeto. Y finalmente, siguiendo la idea de la construcción de las fórmulas, pues primero construimos a los términos y luego usamos los términos para construir a las fórmulas atómicas. Y luego las fórmulas atómicas las usamos para construir a todas las fórmulas de los lenguajes de primer orden. Y la definición de verdad de Tarski, que va a ser nuestra tercera hada madrina, eh, va a juntar lo anterior y va a terminar la chamba. Y lo que va a hacer es, ya que interpretamos a los términos, ya que los convertimos en objetos concretos, vamos a terminar de interpretar todos los demás aspectos de los lenguajes de primer orden. Vamos a decir qué significan los cuantificadores, los operadores lógicos, aunque ya más o menos se lo imaginan, eh, la igualdad, todos los demás símbolos de los lenguajes de primer orden. Aquí va a quedar claro cómo se interpretan y más aún nos va a decir cómo podemos decir que una fórmula bien formada es verdadera o no dentro de una cierta estructura y con una cierta asignación de variables. Entonces va a haber muchos detalles técnicos en todo este proceso. De hecho, vamos a ir trabajando uno por uno con cuidado estos 4 puntos del final. Vamos a hablar de las estructuras elementales con cuidado, de las asignaciones de variables, de cómo se interpretan los términos y finalmente la definición de verdad de Tarski, que es nuestro gran objetivo. Pero quiero que por un lado tengan el panorama de lo que vamos a hacer y que se vayan fijando cómo encaja en cada parte este, para poder convertir una fórmula arbitraria de un lenguaje de primer orden en algo que podemos decir si es verdadero o falso, ¿no? Y van a ver que la forma de interpretar las cosas es muy obvia en la mayoría de los casos, eh, pero va a ser interesante todo lo que podemos hacer con esa definición, ¿no? Gracias a esta definición tenemos la teoría de modelos, que hoy es una de las ramas más útiles de la lógica matemática. Y bueno, vamos a ver que podemos hablar de un montón de cosas y resolver muchos problemas usando la definición de verdad de Tarski. Y bueno, después, ¿qué haremos? Pues haremos algo similar a lo que hicimos con la lógica proposicional, que es, ya que podemos decir cuando una fórmula es verdadera o falsa en una cierta interpretación, pues podemos empezar a hablar de consecuencia lógica. En lógica proposicional hablábamos de tautologías, aquí va a haber algo similar, ¿no? Una fórmula que sea verdadera en todas las interpretaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero verlos la próxima, cuando hablemos de estructuras elementales y vayamos desmenuzando exactamente qué son y demos una definición formal. Nos vemos.